Si usted tuviera que hacer un ranking de las cosas que más le preocupan en el ambiente, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que en primer lugar diría que es el síndrome del barco del Titanic, en que estamos apuntados contra un témpano, vamos a toda velocidad y el baile en primera continúa. Es decir, la humanidad no ha conseguido tener una visión global del planeta. Cada uno piensa que debe ser el otro el que debe tomar medidas, que los ricos, ¿por qué nosotros?, que los pobres, que no, etc. Y está fracasando totalmente una visión integrada del planeta cuando los problemas ambientales de hoy van a una escala que ya no es más de un país. Podemos preocuparnos por la pérdida de biodiversidad, perfecto, pero más que eso, estamos alterando el funcionamiento del planeta como una cápsula espacial. Ya el cambio climático es una clara indicación de que no es un problema ni de aquí ni de allá. La falta de agua es otro. Pero podemos llegar a extremos de que contaminemos tanto el mar. Y el mar es la fuente fundamental de oxígeno, de ciclado de oxígeno y anhídrido carbónico, dióxido de carbónico en el mundo. Y podemos llegar a afectar. Parece raro, parece difícil, pero no es imposible, porque hay que acordarse que el planeta al comienzo no tenía oxígeno. El oxígeno apareció con la vida, lo fabricó la vida, no está garantizado. En fin, ese tipo de perspectiva, tanto a nivel ambiental como político, como demás, seguimos los pequeños países separados y peleando cada uno por lo suyo, y pareciera que es la especie humana que tiene un límite ahí en su capacidad de percibir el planeta como una globalidad. Pero hoy en día, así como en los 60 descubrimos que el mundo no era infinito y que el ambiente podía desaparecer, estamos perdiendo la oportunidad de entender que es el planeta el que está en discusión. El aire, el agua, la basura y la gente conviviendo buscando comida. Exactamente. El otro problema es que en las escuelas no se enseña todavía bien lo que es la matemática de lo exponencial. Es decir, las cosas que aumentan no gradualmente, sino que se multiplican exponencialmente, o sea, que se multiplican cada vez más. Lo que hoy es la mitad, mañana es el doble, mañana es 4 veces, mañana es 8. La población humana está creciendo a una velocidad que cada 30 años se duplica, 30, 40. O sea que a esa velocidad de crecimiento, no importa lo que hagamos, el planeta tiene límites. Pareciera que eso hoy en día suena como políticamente incorrecto. Y alguien dice, pero eso ya lo dijo Malthus y no era cierto. Pero todas las evidencias siguen estando de que no vivimos en un planeta infinito. Entonces, de alguna manera, el consumo por persona, el crecimiento de la población, las dos cosas juntas, no importa lo que hagamos, es muy difícil de frenarlo. Piensen que el mundo incorpora 100 millones de personas por año. O sea, 2 Argentinas por año. Aparte de la gente que tenemos sin comer hoy en situación social, hay que darle más alimentación a toda esa gente. Si usted hubiera nacido en otro lado y se hubiera desarrollado en una universidad de Estados Unidos, por ejemplo, ¿hasta dónde le parece que hubiera llegado con todo lo que pudo desarrollar acá? No, en realidad tuve varias oportunidades, pero... ¿No se quiso ir? No, porque un médico tiene pacientes en todos lados, pero un biólogo que se crió en un ambiente establece una especie de conexión con el bosque chaqueño y con Mar Chiquita, que es un gran capital en la vida de una persona, no solo de información, sino emocional. Y en ese sentido creo que los biólogos tenemos siempre alguna deformación por algún lugar. Y yo creo que en ese sentido Argentina es única. Es fabuloso, sí, como escenario. Ahora bien, usted no ha dejado de trabajar nunca. Sigue trabajando, aunque ya podría estar yo diría que jubilado. Tengo un hobby divertido que se llama trabajo, pero es más hobby que ya, ahora trabajo. Es más hobby. ¿En qué siempre lo fue. ¿En qué consiste? ¿Usted sale, busca, fotografía? No, en este momento lo que yo estoy trabajando más es en toda la información que hace al manejo y el futuro de estas dos regiones, el Chaco y Mar Chiquita. Sobre todo Mar Chiquita, acabamos de publicar un libro hace poco y no se sabe nada, hay muchas cosas para estudiar, es un ambiente
muy especiales. Que a ver qué podríamos saber en una clase tan Bueno. breve como esta. En primer lugar, ahora es cada vez más salada. ¿Sí? Desde el 2003, cambio climático, el nivel de la laguna baja constantemente. ¿Y eso hace que que la sal se concentre? Absolutamente. Y eso se suma a que Santiago del Estero no da el agua que debería dar de acuerdo a los tratados que existen. Y ya le digo, el Mar Muerto, el Mar de Aral, son todos sistemas que les pasa lo mismo. El Mar de Aral, por ejemplo, empezó a generar grandes nubes de polvo de sal al achicarse. Hoy en día NASA hace poco tiempo sacó una página en su página web que el lugar más espectacular de producción de polvo de sal es Córdoba, en Es la Córdoba. Chiquita. Bueno, el año pasado se dio eso. Todo desde el 2006. Se viene dando. Entonces, ¿Y eso consecuencia de qué es? De que como el nivel de agua se retrae, quedan grandes playas barrosas con sal. Cuando se secan, queda un polvito encima que lo levanta el viento. aire. O sea, hay fenómenos muy complicados. Y si usted me hace esa pregunta, bueno, es posible que en Mar Chiquita existen, y hay que estudiarlos más, organismos que se llaman extremófilos, que son capaces de vivir en condiciones extremas. Por ejemplo, vivir con 100 gramos de sal por litro, sin oxígeno en el fondo de ese barro que usted menciona. Esos organismos son los que se llevarían a Marte cuando quisiéramos armar un planeta nuevo o instalar la vida en Marte. Cosa que no es ya tan extraño, imposible de pensar. Tan imposible. Bueno, Ya veo que venimos y está armando esos microorganismos para llevarlos. lo que sea, pero quiero decir, hay un enorme campo de investigación no tradicional en estos ambientes tan extremos. ¿Y el barro sigue teniendo propiedades curativas? Sí, sobre todo en algunos aspectos de piel, sí. Sí, y aparte de los flamencos, ¿qué otra fauna hay ahí? Bueno, ahí por ejemplo están los... Mar Chiquita es un sitio de importancia internacional por los chorlos. Los chorlos, los chorlitos, son pequeños pájaros grises, nada muy especial, pero son animales que llegan a Mar Chiquita, están el verano aquí, engordan, casi triplican el peso y después se van volando sin parar a Alaska. Ah, mire usted. Y en Alaska bajan en el mismo lugar y en el mismo nido que estuvieron el año pasado y crían ahí. Y así hacen la campaña. Así año. todos los años. Bueno, ahí hay una serie de misterios, cómo se orientan, cómo son capaces de llegar al mismo lugar, etcétera, etcétera. Pero además todas estas especies están amenazadas. Entonces Mar Chiquita es un gran lugar de alimentación y de invernada. Claro, de ¿y qué muchos los chorros. amenaza acá? Bueno, en general están desapareciendo los humedales, las áreas como Mar Chiquita, y ellos necesitan algunas veces, no pueden hacer el vuelo continuo, sino que tienen que parar en algunos lugares para realimentarse, para cargar nafta. Claro. Esos lugares, perdón, están desapareciendo. ¿Cuánto tiempo dura el vuelo ese? Mire, hay uno famoso hace poco que se lo anilló y lo encontraron en 8 días. 8 días, pero continuamente. Son capaces de volar día y noche. Son unas maravillas de la naturaleza. ¿Y no tienen algunos árboles donde paren? No, ¿Dónde vuelan, parar? Vuelan. Incluso cruzan el Golfo de México, cruzan el mar. Qué impresionante. ¿Y eso en algún momento se ha estudiado? ¿Los han estudiado en Canadá? Sí, sí, alguna de la financiación que tenemos en Mar Chiquita para esos estudios vienen de programas internacionales y de países como Canadá que quieren apoyar los estudios en esta región. ¿Y usted cómo la ve a la región? ¿Subaprovechada? ¿La ve un poco subaprovechada? Bueno, tiene un gran futuro turístico, básicamente, sí. Y después es un reservorio de biodiversidad. Tendremos que definir qué es aprovechar. Claro. Pero creo que hay cosas que no necesariamente deben ser vistas como aprovechables si queremos vivir en un mundo razonablemente digno de vivirlo, ¿no? ¿Tiene muchos discípulos? Sí, casi toda la gente que está en este centro ha hecho tesis conmigo, así que y algunos son muy, muy, muy capaces. Pero yo creo que desde la generación mía y con el doctor Ricardo Luti y demás, ahora hay una cantidad enorme de muy buenos profesionales en Córdoba. Ahora no hay ninguna razón para que... es decir, la provincia cuenta con una capacidad instalada de personas especialistas capaces de manejar cualquier cosa,
ojalá que se los consultara más de lo que se los consulta. Porque sigue habiendo un divorcio entre lo que es la academia y lo que es la vida, la práctica y las decisiones gubernamentales. Probablemente un periodista como usted pueda dar mejores explicaciones que yo al respecto, pero de alguna manera hay pecadillos de los dos lados. Y a veces de vanidad, a veces las universidades a veces tienen un políticos. Poco de los investigadores por ahí tienen una obsesión en producir científicamente en revistas internacionales y demás y no ocuparse del día a día, aunque eso está cambiando mucho. Y el sistema científico argentino y CONICET, yo soy investigador de CONICET por ahí, no le ha prestado a veces suficiente atención a temas prioritarios ambientales. Es decir, la investigación en medicina y en física que se hace aquí o se hace en cualquier lugar del mundo es la misma, pero en ecología no, porque estamos hablando de escenarios diferentes. Entonces necesitamos concentrarnos en gente que sepa los escenarios locales. Y de los sectores políticos yo creo que a veces, no sé, pero hay una cierta desconfianza cuando hay una agenda política implantada y se tiene miedo que la universidad no la apoye totalmente. Pero de eso el que se perjudica es doña Rosa, el público en general. El público en general. Que la universidad, de nuevo, ni es combativa ni es una ONG, a mi juicio, pero sí tiene la obligación de dar información objetiva y clara a todo el mundo. Finalmente, en perspectiva, estamos en lo climático, por ejemplo, en pleno cambio en la provincia, en Argentina mismo. ¿Cómo ve usted la perspectiva para los próximos años? Obviamente que hay cambios. Es decir, el hecho de que la atmósfera esté más caliente significa, por empezar, que hay más movimiento. Es lo mismo, si me perdona, que una pava para hacer el mate, si está fría no se mueve, si está calentándose adentro hay movimiento y demás. Y una indicación muy clara de eso es la velocidad de los vientos. Si ustedes miran hoy, los problemas que está habiendo con vientos fuertes son muy nuevos. Nunca teníamos tal intensidad y tal frecuencia de vientos muy fuertes. Eso es porque es una atmósfera más dinámicamente activa. Ahora, más allá de eso, el punto que yo creo que insiste el Banco Mundial mucho y que no le prestamos atención, es que el cambio es casi inevitable, porque ya no hay cosas que van a tardar mucho tiempo en resolverse, pero sí hay que invertir en prepararse para el cambio. Es decir, ¿qué vamos a hacer en circunstancias de emergencia? ¿Qué vamos a hacer si tenemos 5 o 6 años de sequía continua? ¿Qué puede pasar? La subsistencia alimentaria del mundo está en juego. Hoy en día las reservas de alimentos no alcanzan un año. Y dígame una cosa, si está tan claro, ¿por qué los políticos son tan miopes? No, si me permite otra... Ha habido estudios muy interesantes sobre la inteligencia en los animales. Y sobre todo en los monos, todas estas mujeres que fueron a Goodall y demás, que fueron a estudiar la conducta de los monos, esperando que iban a encontrarse con un mundo feliz de la naturaleza, descubrieron que en los monos hay un montón de cosas no muy legales, porque hay traición, hay muerte por la espalda, hay infidelidad, hay todo. Y una de las teorías que está dando vuelta es que parte de la inteligencia de los animales sociales es una inteligencia de tipo maquiaveliano, es decir, es como en el medio social miento, traiciono, me asocio para ganar una situación de poder. Eso en los monos es clarísimo. Y en el fondo, lo que pudiera extrapolarse, y eso lo digo, discúlpenme como biólogo y no pretendo tener la verdad, pero es que el político tiene un componente de inteligencia maquiavelana, es decir, no está maximizando el bien de la sociedad, sino maximizando su propia supervivencia. Y en ese caso, la biología enseña que es un hecho de la realidad y que las sociedades deben tener en cuenta. Ha sido un placer, doctor. Muchas gracias. Muy amable.